Hace 2700 años, en la playa de la isla del puerto de Mazarrón, naufragaron dos pequeños barcos fenicios de cabotaje llenos de mineral de plomo. A lo largo de los siglos, la arena y una placa muerta de Poseidonia oceánica permitieron su conservación. Uno de ellos, el llamado barco Mazarrón II, es el barco completo más antiguo encontrado hasta la fecha en el mundo. En 1988, un equipo bajo la dirección del arqueólogo Iván Negueruela se encontró los primeros vestigios fenicios en la isla. Pero no fue hasta 1993 que se comenzaron las excavaciones sistemáticas y el proyecto de investigación conocido como Barco Fenicio, que duró de 1993 a 1995. En aquella primera etapa del proyecto, los objetivos eran prospección sistemática exhaustiva de toda la bahía, de los 72.000 metros cuadrados de la bahía, a fin de que no se nos escapase ningún fragmento, ninguna evidencia arqueológica fenicia, la excavación sistemática del barco y su extracción para estudio y posterior exhibición, exposición en el museo. Todos los objetivos se cumplieron y a mitad de aquella campaña, en abril de 1994, uno de los miembros del equipo, Emilio Peñuelas, descubrió una parte del ápice de una cuaderna de Mazarrón II. Cuando le dedicamos una semana a este nuevo hallazgo, en abril, como digo, del 94, vimos que estábamos ante un barco mucho más completo que el primero, decidimos enterrarlo, protegerlo con una caja fuerte metálica que garantizase su perfecta conservación, y se excavó cuando hubo de nuevo financiación económica. Pasados los años de recortes de los ministerios, a partir de octubre del 99 hasta enero del 2001, que se excavó Mazarrón II. Básicamente lo que se ha hecho con el barco de Mazarrón ha sido la excavación de ambos barcos sistemáticas, su dibujo a escala. Se extrajo el barco 1 mediante unos sistemas de molde de silicona que tuvimos que inventar aquí en el museo. Se dibujó a escala 1:1, como acabo de decir, se hizo toda la prospección sistemática. El barco 1 está ya en el museo y el barco 2 sigue en el fondo de la bahía. Pero, ¿qué hacían los fenicios en Mazarrón? Los fenicios eran un pueblo de Oriente Próximo, en el actual Líbano, dedicado al comercio en todo el Mediterráneo. Desde muy antiguo habían establecido numerosas colonias, especialmente en el norte de África, en las islas de Chipre, Creta, Sicilia, Córcega, Cerdeña, Baleares, hasta llegar a la península ibérica. Los fenicios fundaron en la península 3 ciudades importantes: Gadir, Cádiz, Sexi, Almuñécar y Abdera, Adra, y muchos centros comerciales menores. Gadir fue el principal centro comercial, junto con Cartago. Las colonias fenicias eran ciudades-estado, independientes entre sí, con una intensa actividad comercial entre ellas. Las relaciones con los indígenas de los diferentes pueblos fueron intensas, por lo que hubo una gran mezcla cultural. El comercio fenicio se desarrollaba por mar y en la península ibérica encontró abundantes riquezas como plata, plomo y otros minerales. Los minerales eran transportados en pequeños barcos de cabotaje. 2 de ellos naufragaron en la playa de la isla de Mazarrón hace 2700 años. Estos barcos permanecieron enterrados en la arena y bajo una capa de Posidonia, lo que permitió su conservación hasta nuestros días. La variación de las corrientes submarinas en los años 80 por la construcción de un puerto deportivo fue la clave para el descubrimiento de los 2 barcos. El barco denominado Mazarrón I fue el primero en aparecer y actualmente se pueden ver sus restos en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Posteriormente, los arqueólogos descubrieron el barco Mazarrón II, mucho mejor conservado que el primero, y de hecho es el pecio más antiguo que se conserva en el mundo, casi intacto. En el museo también se puede ver una reproducción en tamaño real de este barco, tal y como fue encontrado por los arqueólogos. El valor de los barcos de Mazarrón es extraordinario. Se conoce un barco más antiguo, el de Ulu Burun en Turquía, con un cargamento excepcional, pero de cuyo casco apenas se conservan restos, fragmentos mínimos, un poquito de la quilla y un poquito del galbor de la primera de las cuadernas. De barcos posteriores no hay ningún barco tan completo como Mazarrón II.
Es decir, que es un caso único en el planeta. Hasta donde hoy conocemos la arqueología marítima, no es un caso importante más, es un caso único. Mazarrón debe ser tratado en las próximas décadas como uno de los grandes lujos culturales de todo el Mediterráneo, por supuesto de España, pero de todo el Mediterráneo y toda Europa. Es una especie de Aqua Altamira, más que Aqua Altamira en cuanto a unicum, porque es que hasta ahora, ya veremos los descubrimientos del museo en las próximas décadas, pero de momento es absolutamente un único, su importancia es difícilmente exagerable. El valor que tiene es la singularidad de que corresponde a una época en la que son escasísimos los restos conservados y que aquí en Mazarrón hayan aparecido dos barcos de características próximas y que uno de ellos todavía permanezca en las aguas del puerto de Mazarrón, hace que sean unos elementos primordiales para el conocimiento de la construcción naval y de la navegación antigua. Los científicos han tenido la oportunidad de conocer mejor las técnicas de construcción naval de los fenicios gracias al Mazarrón II, un barco que documenta por primera vez al detalle cómo hacían estas naves y su proceso de ensamblaje. Igualmente ha sido posible conocer y describir la vía marítima de la explotación comercial que los fenicios practicaron en la península hace 2700 años. La nave fenicia está construida íntegramente en madera. La quilla es de ciprés, las cuadernas de higuera y las tracas de pino carrasco cortadas en chaflán para poderlas unir mediante espigas y clavijas de olivo. La madera del barco ya no conserva las fibras vegetales que las unían. Gracias a este descubrimiento se ha avanzado décadas de investigación internacional sobre la construcción naval antigua. El Ayuntamiento de Mazarrón organizó unas jornadas sobre el barco fenicio en noviembre de 2013, que reunió a diversos expertos y que fueron también un éxito de asistencia de público no especializado. Bien. ¿Qué fue para nosotros importante? Pues en la campaña del 2011 uno de los elementos a destacar fue encontrar cuadernas, carpintería transversal de esta embarcación con pruebas inequívocas de estar unidas al casco por ligaduras externas, pero con una técnica que difería. Pues me ha sorprendido incluso a mí mismo, que soy uno de los organizadores científicos. Me ha sorprendido porque hoy día pasa como en casi todas las cosas. Hay un cierto superávit de congresos, de reuniones, y el temor tanto de José Miguel García Cano como yo, responsables científicos, y me imagino también de María, el ayuntamiento, era que no tuviera el suficiente eco por parte de la gente. Y me ha sorprendido muy positivamente el que incluso el último día, en la clausura, estaba el salón prácticamente con la misma gente que el primer día de la inauguración. Es un tema que interesa científicamente y socialmente, pues eso es el éxito, que es un tema interesante, no solo para una minoría que es la científica, sino también para una mayoría que es la social. ¿Cuánta gente hay en el mundo que no es arqueóloga? El 99,9%. Entonces, cuando se juntan afanes científicos con afanes sociales, está asegurado el éxito. Yo creo que ha sido un éxito, muy agradable éxito. Bueno, esa era nuestra intención, era un poco remover el avispero de esa polémica para asegurarnos de que el barco se quedara en Mazarrón. Si recordáis, en la presentación del Congreso en la Universidad de Murcia, el director general de Bienes Culturales ya aseguró que se quedaba en Mazarrón, que es quien realmente tiene la potestad y las atribuciones para decidir dónde se queda. Pero mucho más allá de eso, el que luego tenga el respaldo de la comunidad científica para que se quede en Mazarrón, eso siempre te da mucha más seguridad.
Para Mazarrón es fundamental poner en valor y el valor que merece el barco fenicio de Mazarrón. Yo creo que estamos un poco en deuda con estas joyas arqueológicas y es el primer paso para poder disfrutar del barco fenicio en Mazarrón. En todo caso, lo que es seguro, se adopte la decisión que se adopte finalmente, que tiene que oscilar entre, primero, dejarlo en el fondo del mar y cada 10 años hacer una pequeña campaña para garantizar que siga en perfecto estado. Segundo, sacarlo, restaurarlo, con lo complejo que es restaurar una pieza así de 8 metros de largo, y construir un museo en Mazarrón, que es lógicamente, y es muy comprensible, el primero de los deseos de los mazarroneros y de su ayuntamiento. Y la tercera opción, la misma que la 2, pero trayéndolo al Museo Nacional de Cartagena. Hay una cuarta opción, que yo no descartaría de entrada, que sería que si finalmente se decide que se cree un pequeño museo en Mazarrón en el que se exhibiera el barco, ese pequeño museo debería ser una especie de aulario o de subsede del Museo Nacional, lo que garantizaría para las próximas décadas, confiemos que siglos, su perfecto control, la garantía de su cuidado, de su mantenimiento, etcétera, etcétera. Sobre estas 4 opciones, creo que deberán en su día que definirse quienes tienen la potestad de definir y decidir estas situaciones. Básicamente creo que son las 4 alternativas. En estos momentos yo creo que la propia situación general hace que los políticos tengan la necesidad de volver a la realidad y huir de proyectos que eran poco meditados, megaproyectos, insostenibles e inviables. En estos momentos lo que hay que hacer es cosas con sentido común, lógicas, que puedan ser asumibles y desde luego no perder de vista el interés científico y el interés social, que al final redunda en beneficio económico para toda la sociedad. El Ayuntamiento de Mazarrón creo que lo que debe de hacer es, ante todo, mantener una posición firme de que el barco, se adopte la solución que se adopte, no salga de Mazarrón, y hoy en día yo creo que ya no hay esas resistencias numantinas por parte de la Administración para oponerse a esa circunstancia. El barco de Mazarrón, en la política de descentralización de bienes culturales, creo que es perfectamente asumible que se quede aquí, que se beneficie la ciudad, el entorno y en suma lo que puede ser el desarrollo turístico, económico y social de esta zona de la Comunidad Murciana. Está muy bien que cuando un edificio se quema vengan los bomberos, pero lo importante es que el edificio no arda. Entonces, en vez de hacer una arqueología de urgencia, cuando se esté recuperando la bahía, cuando pase algo y tener que ir a urgencia y excavar a toda velocidad, es mejor preventivamente, antes de que venga la actuación de regeneración de la playa, de la costa, justamente ya haber eliminado el tema patrimonial arqueológico. Y la investigación es lenta y la restauración de todo el tema de madera empapada en agua es todavía más lenta. Entonces, podría ser insoportable socialmente ver una gran inversión y no ver los resultados hasta dentro de 6, 7 años. Entonces, no hay por qué hacerlo así. Hay que visibilizar lo que se hace. La gente quiere saber y tiene todo el derecho a saber lo que se está haciendo y en qué se gasta el dinero, ¿no? La idea es que no es un problema de rescatar un barco o una barca, Mazarrón 2, sino poner visible justamente la importancia de ese patrimonio. Entonces, la investigación tiene sus ritmos, no se pueden alterar, que la restauración siga su ritmo, pero el conocimiento científico que se ha cogido de la excavación permite hacer una réplica en madera, que puede estar dentro del museo, permite hacer una réplica en metal que se puede varar en la playa, y entonces conseguimos un máximo de visibilidad, que piense cada uno hacia adentro cuántas ciudades tienen un emblema en una pequeña estatua, en una pequeña escultura, que muchas veces está en un rincón de una calle, y simboliza una ciudad cuando no simboliza un país. Bueno, la idea inicial, que era visitarlo in situ, pues no ha resultado que del Congreso la mejor idea de todas no es esa, sino sacarlo. Parece ser que la técnica avanza lo suficiente como para hacerlo en un tiempo más o menos razonable, y en 2 años podríamos estar disfrutando del barco fenicio de Mazarrón 2 en un nuevo museo que estamos dispuestos a iniciar su construcción en los presupuestos de 2014, con lo cual yo creo que
solamente podemos hablar cosas positivas del Congreso. Una de las formas más impactantes para atraer al público y despertar el interés por estos restos arqueológicos del pasado es la recreación artística. El ilustrador Juan Navarro ha recreado la antigüedad de hace 2700 años, intentando buscar puntos de semejanza con el paisaje que sean fácilmente reconocibles por los espectadores. Yo lo que me baso, pues desde luego, lo primero es hacer hincapié en lo que sería la base documental y científica de todo el trabajo previo. Yo me baso en esos conocimientos y luego me baso en cuáles son las sensaciones de la gente que vive hoy en día, aquí en este espacio o en esta región. Recojo la información y luego la plasmo. Desde luego el fin no es solo cubrir una parte científica, sino de transmisión y que esa imagen visual y ese tiempo pues llegue a todo el mundo. En concreto, por ejemplo, para esta imagen trabajé en toda la documentación que me proporcionó el equipo arqueológico y historiadores a la hora de recrear el propio barco, ¿no? Yo creo que es importante que la gente, cuando vea el paisaje, sepa que por ahí han pasado mucha gente, ha pasado mucha historia. Por ejemplo, en Punta Gavilanes, yo trabajo por cómo podía ser ese primer encuentro de los fenicios, ¿no?, con los indígenas, que todavía lo mismo ni siquiera eran íberos, ¿no? Claro, lo estoy haciendo sobre una imagen de cómo es la playa actualmente, pero eso le permite al espectador decir: estoy aquí, en el sitio donde estuvieron los fenicios y los íberos.